Galileo Galilei no solo observar el cielo, reinventó la forma de mirar el universo. En este documental viajaremos a través de los siglos para entender cómo un hombre solo sacudió estructuras intelectuales, filosóficas y religiosas que parecían inquebrantables. Esta es la jornada completa de un genio que se atrevió a preguntar aquello que nadie se atrevía a preguntar. Galileo nació en Pisa en 1564, el mismo año de la muerte de Miguel Ángel. Italia vivía en el apogeo del Renacimiento, pero también enfrentaba tensiones religiosas y políticas que moldearían su vida. Su padre, Vincenzo Galilei, era músico y erudito. Le enseñó al joven Galileo que nada debe ser aceptado sin cuestionamiento. Esa semilla del escepticismo florecería más tarde en la revolución científica. Galileo fue enviado a la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero las clases le aburrían profundamente. Lo que realmente le fascinaba era la matemática, el movimiento, la música y los secretos de la naturaleza. Él pasaba horas analizando instrumentos, mecanismos y engranajes, buscando patrones que explicaran el mundo físico. La leyenda dice que, al observar un candelabro que oscilaba dentro de una iglesia, Galileo se dio cuenta de que el período del péndulo parecía constante, independientemente de la amplitud. Aunque esta historia está parcialmente romantizada, refleja su espíritu observador y crítico. Esa percepción sería esencial para el desarrollo de medidas de tiempo más precisas siglos después. Cuando se convirtió en profesor en Pisa, Galileo desafió abiertamente a los seguidores ciegos de Aristóteles. Sus clases eran provocativas, cuestionando con frecuencia creencias aceptadas desde hacía 1000 años. Este comportamiento atrajo tanto admiración como enemigos. Pero Galileo nunca tuvo miedo de contradecir tradiciones. La historia más famosa de la juventud de Galileo involucra la Torre de Pisa. Según relatos posteriores, habría dejado caer 2 pesos diferentes para demostrar que ambos caían con la misma aceleración. Ya sea una leyenda o un hecho, el principio probado por él es real. El movimiento de los cuerpos no depende simplemente de su peso, sino de leyes matemáticas universales. Insatisfecho con Pisa, Galilei se dirigió a Padua, un centro vibrante de ciencia y filosofía. Allí encontró libertad intelectual para desarrollar ideas audaces. En Padua enseñó matemáticas, mecánica y astronomía, formando generaciones de estudiantes que más tarde difundirían su método experimental por Europa. Galileo creía que la naturaleza hablaba el lenguaje de las matemáticas. Los argumentos filosóficos no eran suficientes. Era necesario medir, comparar, repetir y validar resultados. Su método experimental, riguroso y sistemático, sentó las bases de lo que hoy llamamos ciencia moderna. Cada prueba, cada observación, acercaba el pensamiento humano a la realidad objetiva. En el siglo XVI, el modelo heliocéntrico de Copérnico comenzaba a circular discretamente. Muchos intelectuales lo encontraban matemáticamente elegante, pero pocos creían en él físicamente. Galileo, sin embargo, vio allí una pista. Algo en esa propuesta le intrigaba. ¿Y si fuera verdad que la Tierra no era el centro de todo? En 1609, noticias de un tubo capaz de acercar objetos lejanos llegaron a Galileo. Rápidamente construyó sus propios prototipos, elevando su telescopio a niveles mucho superiores a los modelos originales. El mundo nunca sería el mismo cuando lo apuntó hacia el cielo. Al examinar a la Luna, Galileo encontró montañas, cráteres y sombras. Esto contradecía el dogma aristotélico de que los cuerpos celestes eran esferas perfectas e inmutables. La Luna no era un reino divino inalcanzable. Era un mundo físico con su propia geología. Por primera vez, la humanidad veía otro astro de forma realista. En enero de 1610, Galileo observó 4 pequeñas estrellas cerca de Júpiter. Días después, se dio cuenta de que se movían, pero no alrededor de la Tierra.
orbitaban Júpiter. Esas lunas, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, demostraron que no todo giraba alrededor de nuestro planeta. Era una evidencia irrefutable contra el geocentrismo. Al observar Venus, Galileo identificó fases similares a las de la Luna. Esto solo podía ocurrir si Venus orbitaba el Sol, nunca la Tierra. Era la confirmación empírica que el modelo heliocéntrico de Copérnico necesitaba para dejar de ser solo un cálculo elegante. Galileo apuntó su telescopio a la banda lechosa del cielo y descubrió innumerables estrellas. Lo que parecía una neblina era, en realidad, un vasto cúmulo estelar. Eso amplió aún más la noción de que el cosmos era mucho más grande de lo que se imaginaba. En 1610, Galileo publicó El Mensajero de las Estrellas, relatando sus descubrimientos. El libro fue un éxito inmediato, convirtiéndolo en la celebridad científica de Europa. Él dedicó la obra a los poderosos Médici en busca de protección política, un gesto estratégico en un período delicado. La Iglesia católica, aunque inicialmente tolerante, comenzó a preocuparse por la creciente popularidad de ideas que contradecían pasajes bíblicos interpretados literalmente. Galileo insistía en que la Biblia enseñaba cómo ir al cielo, no cómo funcionaba el cielo. Su posición, aunque lógica, irritó a sectores conservadores. En 1616, el heliocentrismo fue clasificado como herético. Galileo recibió una advertencia. No podía enseñar ni defender el modelo de Copérnico. A partir de ahí, cada palabra tuya sería observada con rigor. En 1632, Galileo publicó su obra más audaz, El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. El libro comparaba los modelos geocéntrico y heliocéntrico, favoreciendo claramente el segundo. La obra irritó a las autoridades que se sintieron ridiculizadas. Para muchos, Galileo había cruzado una línea. Galileo fue convocado a Roma. Frente a la Inquisición, enfrentó presión física, psicológica y una amenaza real de condena. En 1633, se vio obligado a repudiar sus ideas en público. De la misma manera, según informes, susurró, «Eppur si muove». Y sin embargo, ella se mueve. Esta frase todavía resuena hoy en día como símbolo de resistencia intelectual. Galileo pasó sus últimos años bajo prisión domiciliario. Ya ciego dictaba sus obras a estudiantes y colaboradores. Incluso en estas condiciones, escribió tratados esenciales sobre mecánica y movimiento, influyendo directamente en el trabajo de Isaac Newton. Galileo estableció las bases de la física clásica, de la astronomía observacional y del método científico. Su impacto define la ciencia moderna. Mostró que la naturaleza podía ser comprendida mediante leyes matemáticas universales. Sin él, gran parte de la tecnología contemporánea no existiría. Más que un científico, Galileo simboliza la valentía de cuestionar a las autoridades. Él puso la verdad empírica por encima de las tradiciones. Nuestra historia nos recuerda que el conocimiento avanza cuando nos atrevemos a mirar más allá de lo permitido. Galileo Galilei iluminó el camino que la ciencia sigue hasta hoy. Él mostró que, incluso frente a la opresión, la búsqueda de la verdad no puede ser silenciada. Si este documental te despertó curiosidad por el universo, continúa con nosotros en los próximos viajes cósmicos. Sigue el canal.